Pues bueno, ante todo, muy buenos días. Le doy las gracias a, a todo este espacio que es radio, que es televisión, que es organizaciones por la posibilidad de hacer esto aquí, como ocurrió con la primera revista, y además de generar distintas oportunidades para que se busquen soluciones a un problema que, como decía Ushia, casi ni se ve y resulta que es bien grande. En segundo lugar, por supuesto, el agradecimiento a Fundación Seguros Caracas. No hemos nombrado a Gerardo Peroso por aquí, pero hay que nombrarlo porque Gerardo ha sido parte integral de no solo del tema de las revistas, sino siempre interesado en el asunto de seguridad vial. Y ahí les relato una pequeña anécdota. Es que yo realmente quería hacer un trabajo sobre algo que considero un problema importante, que como hace rato hablaba con Elías, problemas que están por debajo del radar. En el caso de seguridad vial, a mí me interesaba mucho el tema de los camioneros y los autobuseros. Y es porque, si bien no tengo la información fidedigna o la data, información no oficial me dice que nuestras mercancías y nosotros nos movemos con unos conductores que están hasta los topes de drogas y alcohol. No estoy hablando solamente de café, que es verdad que van hasta los topes de café. Estoy hablando de anfetaminas y estoy hablando de otro tipo de cosas que les permiten manejar toda la noche. Le comenté eso a Gerardo en el bautizo de la revista anterior y él me dijo, no, pero yo quiero que hagas uno sobre las bicicletas. Y entonces, como yo estaba de ciclista en ese momento, ya ahora volví a mi primer amor, que es la carrera a pie. Igualmente el problema me importaba porque lo observaba siempre, pero es interesante que yo lo observaba desde la perspectiva de que los ciclistas podemos ser bastante violentos en nuestros enfrentamientos con los automovilistas. Así que surgió este trabajo. Por supuesto, eso lo que dice además es que hay muchísimos problemas de cualquier tipo, muy específicos, que ocurren todos los días en el tema de la seguridad vial. Y voy a uno que tiene que ver con los comunicadores. Yo creo que lo dije la otra vez. Revisen hasta el año que ustedes quieran y siempre dice, por lo menos en Venezuela les puedo decir que dice, se le fueron los frenos. Ushia acaba de hablar de eso y en el primer número se hablaba también de cómo se trataba comunicacionalmente el asunto. No se le fueron los frenos no se van. Hay un problema de mala organización y de mala práctica en todo lo que estemos estudiando aquí. Así de simple. Entonces, el tema de los ciclistas y los conductores. Lo que nos pusimos como propósito fue tratar de entender un poco el problema. Existen colisiones. En ese momento, Venezuela todavía estaba probablemente subiendo o no tan bajando en el aspecto económico y había muchísimos ciclistas, había muchísimos eventos de ciclismo, no solo deportivos, y había un crecimiento importante de las organizaciones de ciclismo urbano. No sé cuál es el caso ahorita, pero por lo que yo puedo ver, incluyéndome, la gente ha colgado la bicicleta o la está vendiendo, o la vendió. Si uno se mete en los perfiles de Twitter de las distintas organizaciones de ciclismo urbano que estaban muy pujantes en ese momento, han dejado de escribir cosas, han dejado de hacer cosas. Adicionalmente, el Estado pues no se ha movido mucho. De hecho, en ese momento se hicieron unas cosas que dieron por llamar ciclovía, y la verdad que es bien vergonzoso que intenten llamar ciclovía, quitarle acera a los peatones, cuando la ciclovía por definición, y eso tuve una gran reunión con Celia Herrera, no, tú la quitas de la calle, tú la quitas de la calzada de los automóviles, y entonces ahí empezamos a hablar. En todo caso, quisimos entender el problema. Por supuesto, una primera exploración de los trabajos que se hacen en el mundo. El trabajo no es tan importante sino en países como Holanda, Alemania, Australia, Inglaterra, España, desde distintas perspectivas. Hay una perspectiva que tiene que ver con el sistema de movilidad como tal. Bueno, ¿qué lugar ocupan los ciclistas en el sistema de movilidad? ¿Son importantes, no son importantes, existen, no existen? Y también me interesó la posibilidad de estudiarlo un poquito, que se me sale los sociólogos, de el conflicto.
no hay casi estudios sobre conflictos y podemos decir que hay dos conflictos, uno de tipo puntual, uno de tipo general. El conflicto puntual es yo bicicleta o yo ciclista con ella automóvil o ella conductora de automóvil en el momento en que estamos tratando de coincidimos en tiempo y espacio. En ese momento tenemos un conflicto y el conflicto no se resuelve. Podemos hablar de temas actitudinales, podemos hablar de temas de la infraestructura, podemos hablar de temas que tienen que ver con las normas, con la forma como está estructurado el sistema de movilidad. Pero luego hay un conflicto general que ha sido estudiado, un poco, no mucho, pero ha sido estudiado, que es los ciclistas como una gran masa y los conductores como una gran masa. Y ustedes pueden ver, principalmente es en la prensa, no hay tantos estudios, pero en la prensa, en países incluyendo México, bueno, se maldicen y todo. Y eso es, nos conformamos como manada. Los ciclistas, cuando somos ciclistas, le tiramos a los conductores y los ofendemos y decimos cosas feas de ellos. Y los conductores entonces dicen lo mismo de los ciclistas. De hecho, encontré un trabajo que lo menciono en el artículo, en Inglaterra, en el que el autor dice que los ciclistas prácticamente son una especie de invasores del sistema, que faltan el respeto, que son casi como unos alienados del asunto, son unos interruptores en todo el asunto. Pero no deja de tener razón, porque es que el sistema de movilidad en casi todos los países se origina en el vehículo. Cuando vamos a Holanda, y nos parece maravillosísimo Holanda o Alemania, es que la verdad es que en Holanda tienen más de 100 años las bicicletas siendo parte del sistema. Vamos a Venezuela y lo que yo hice en el trabajo fue una entrevista a ciclistas, la hice en línea, quisiera que hubiera tenido más personas respondiendo, pero no es tan fácil, y luego una entrevista a expertos. En los expertos tuve gente hasta desde el campo deportivo, hasta gente como Celia Herrera, por supuesto, y gente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Fue bien interesante que me entrevisté con la persona encargada de las estadísticas y me dijo, yo no te puedo dar ninguna estadística. No te preocupes, ni siquiera te voy a mencionar. Pero en todo caso, los expertos tienen una visión diferente. Como también dijo Uchi hace ratico, tenemos gente muy buena en el país. Y si no está en el país, como Jesús Cátegui, que escribió un artículo en el primer número, están, virtud de las redes sociales, siempre dispuestos a colaborar y a aportar. Pero, por supuesto, bueno, vamos a ver quiénes son los ciclistas y qué hacen y por qué se comportan como se comportan. Luego, cómo es el sistema de movilidad y luego algunas soluciones. Básicamente esos fueron los tres elementos del trabajo. Los ciclistas, casi todos son hombres, casi todos, bueno, no, un poquito más de la mitad son deportistas, pero parecía que estaba creciendo el tema de ciclismo de transporte o como medio de transporte, y los pronósticos en ese momento de los expertos es que iba a crecer dado que se iba a deteriorar el sistema de transporte urbano y que iba a haber menos gente en carro. Pero al no formar parte del sistema, al no tener las condiciones y al disminuir, digamos, el crecimiento económico, las bicicletas han ido como desapareciendo nuevamente del asunto. ¿Cómo se caracterizan? Me llama la atención algo que quiero mencionar. La mayoría de los ciclistas, 80 y pico %, se llaman a sí mismos, se ven a sí mismos como responsables en la encuesta que pasamos. Le hice una segunda pregunta en la que decía si conocían la ley de tránsito. 15% la conocían. Pero ahora les voy a hacer una salvedad. La ley de tránsito, la última, no contempla casi ni a los motorizados. Y lo que hicieron fue aprobar un reglamento. La ley no tiene reglamento, sigue sin tener reglamento. Aprobaron un reglamento momentáneo para los motociclistas. Reglamento que, entre otras cosas bien bonitas, dice que no pueden pasar entre los carros. Otro elemento que pasa con los ciclistas es que tienen un conflictico con los motorizados. Porque, aunque son usuarios vulnerables los motorizados, vimos una presentación una vez con un profesor, un médico, horrible, las cosas que le pasan a los motorizados. Él prácticamente lo equiparó a una guerra, a los sobrevivientes de las guerras, ¿cómo se llama? Mutilados y todo eso, y los niños que pierden las piernas y tal. Realmente son
un usuario muy agresivo con respecto a un ciclista. El ciclista, por supuesto, es mucho más débil. El profesor Omar mencionó en el video el tema de la carga, el peso, simple y llanamente la fuerza que genera un vehículo que pesa 600, 800, 1000, 2000 kilos contra un ciclista que además, una de las cosas que hacemos los ciclistas es que tratamos de tener la bicicleta más liviana posible si tenemos plata, y además en el proceso bajamos de peso, así que cada día peor. Las soluciones, ¿qué soluciones propuso la gente? Bueno, la gran solución que la gente propone, y aquí se ve mucho de, no vamos a llamarlo ignorancia, pero obviamente sí hay desconocimiento de lo que pasa en los países más avanzados con este tema, que haya vías separadas. Pues no puede haber vías separadas. Y aunque hay países donde tienes vías separadas, y tú tienes que en Bogotá tienes 318 kilómetros de ciclovía que forman parte de ciclorrutas, que entonces te habla de un concepto urbanístico y de diseño. Sin embargo, en algún momento tienen que intersectar. Cuando hay la intersección es que tienen los conflictos. Si tuviésemos vías separadas completamente, no tuviese ningún tipo de conflicto, no tuviese ningún tipo de accidente, salvo cuando los ciclistas se caen solos, que también pasa, pero no tiene nada que ver con eso. El tema es cómo se hace, y el principal problema que, digamos, esto lo sabíamos, pero era como confirmar cosas. El sistema de movilidad, no solo desde el punto de vista de normativas, de diseño, de lo que creemos, de lo que queremos, sino también desde el punto de vista de infraestructura, y eso sí es plata, eso sí es largo plazo, de infraestructura, no contempla a los ciclistas. De hecho, no contempla a los motorizados, a menos que los motorizados prácticamente fuesen de paseo. Yo siempre hago la comparación entre dos países relativamente cercanos de Oriente, Taiwán y Corea del Sur. En algún punto de su historia, Taiwán decidió que iba a permitir los motorizados. Busquen cualquier video. Cruce de semáforo en Taiwán. Son cientos. Aquí no hemos visto nada. Y estamos hablando de un país muy avanzado. Sin embargo, Taiwán, de alguna forma política, decidieron eso, que los motorizados estuvieran en la calle. Corea del Sur no. El resultado, por supuesto, es bastante diferente. Oye, ¿y tú quieres que los motorizados salgan? No, yo no es que quiero que los motorizados salgan, pero definitivamente lo que tenemos aquí no es nada bueno. Los ciclistas tendrían que estar en la calle. Una de las cosas que le gritan a uno como ciclista muchas veces, móntate en la acera. Acabo de leer un comentario que en Barcelona, una de las ciudades que todos admiramos por el tema del diseño urbano, un peatón va caminando y un ciclista le dice, por favor quítate que voy a pasar. Porque entonces le dieron las aceras a los ciclistas. Y tienen aquellos programas maravillosos de bicicleta que las agarras, pagas una cantidad y la puedes dejar en otra estación para transportarte en la ciudad, pero entonces tienes que moverte en la acera. No es fácil el problema, de verdad no es fácil, las colisiones siempre van a existir, pero sí creo que es importante que se sigan haciendo cosas para que sea más visible y para que eventualmente las bicicletas sí formen parte del sistema de movilidad y que además se puedan mejorar muchos otros elementos que también lo tocamos en el papel, que Ushia lo mencionó, que es la obtención de data, porque no existe data ni de accidentes de tránsito prácticamente, y mucho menos, como decía en el primer número de la revista, otro artículo de Aide García y otra compañera, no están vinculadas las datas de accidentes con las datas ni de seguro ni de salud. Y entonces es bastante difícil para los objetivos de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud decir que esto está vinculado con lo otro, que se trata de un problema de salud pública y termina muchas veces, como ya hemos dicho, estando debajo del radar o se mantiene debajo del radar. Gracias.